Hola, buenos días. Os saludo con la paz del Señor a cada uno de mis hermanos y amigos. Quiero compartiros con vosotros una pequeña meditación a raíz de algo que se está dando aquí en el país en el que vivimos, en España, que el gobierno está destinando, el gobierno y las comunidades autónomas están destinando ciertos lugares específicos para llevar a los enfermos leves o enfermos asintomáticos por coronavirus, para de esa manera pues desahogar un poco el exceso de personas que llegan a las urgencias de los hospitales. Y lo curioso, lo que me llamó la atención fue que a estos lugares he escuchado que le dan el nombre de Arcas de Noé. Arcas de Noé. Y en cierto modo tiene mucha similitud, mucha relación con el relato bíblico del Arca de Noé. Primero, en cuanto a la situación general de la humanidad, el tipo de vida que está viviendo la humanidad es muy parecido el del día de hoy al de la época de Noé. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Y en el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido la tierra. Esa era la situación de la humanidad en ese entonces, en la época del arca de Noé, que no es muy diferente de la de hoy. Es más, la situación ha venido siendo la misma a través de los siglos. En la época del Señor Jesús, cuando Él caminaba sobre la tierra, dijo el Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 10, versículo 21, dice, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y esto se está viendo hoy día. Más próximo a nuestros días, el apóstol Pablo, profetizando hacia nuestros días, dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, hablándole Pablo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y eso se está dando hoy día, muy claramente. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Entonces, estos son las características, se puede decir, más sobresalientes del tipo de vida que está viviendo la humanidad hoy en día, ¿no? Pero yo quiero referirme a algo muy importante, que es que tenemos la respuesta para esto. Tenemos la respuesta. La respuesta es definitivamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estas características que he mencionado, que la Escritura las menciona, son solamente los rasgos más sobresalientes de la maldad de las personas, de la maldad de la gente. Porque en general, el gran mal de la humanidad es una sola palabra, el pecado. El pecado de la humanidad. Pero sin embargo, Dios en su grande misericordia nos muestra a través de su palabra, poniéndonos siempre la evidencia de la condición de la humanidad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 23, muy conocido por todos los cristianos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, destituidos del favor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios por la humanidad? Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, aún siendo pecadores, fíjate tú, aún siendo pecadores, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Entonces,
Y en Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate tú el amor y la misericordia de Dios por cada uno de nosotros, que envía a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, por quien fueron hechos todas las cosas, por quien todas las cosas por Él y para Él subsisten y existen. Él envió a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros, aún siendo pecadores. Y el versículo 9 de esa misma porción dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De la ira quiere decir de la perdición eterna, del juicio de Dios sobre aquellos que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. La condición de la vida de la gente de ese entonces es igual a la que vivimos hoy. La situación de la gente o la vida, el tipo de vida, la condición humana de la gente de hoy es igual a la gente de los días de Noé. Trabajos, afanes, propiedades, vacaciones, dinero, y más dinero, propiedades, más dinero, etcétera, más y más y más. Yo, mi. Esa es la condición de la humanidad hoy en día. Pero Jesucristo, en todo ese afán, viendo todo ese afán, Él sabe, Él conoce del afán en el que vivimos cada uno de los que poblamos esta tierra, por las cosas materiales. Pero Él en su palabra nos dice, en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28, dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta pandemia que estamos pasando, este enclaustramiento en el que estamos ahora en cada uno de nuestros hogares, de nuestras casas, es la voz del Señor Jesucristo diciéndonos, parad, parad, parad de todos vuestros afanes personales. Olvidéis un momento de vuestro yo personal y venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Ha llegado la hora de hacer un giro y mirar a la persona de Jesucristo. Con este confinamiento que estamos viviendo, Dios nos está diciendo, tocando a la puerta, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y él cenaré con él, y él cenará conmigo. Eso de cenar con él y él con nosotros es tipo de la comunión íntima que podemos llegar a tener con el Señor. La condición de la vida de la gente es la misma, y la única salvación. Jesús es tipo del arca de Noé, o el arca de Noé es tipo de Jesucristo, mejor dicho. El arca de Noé es tipo de Jesucristo. Él es el arca. Dice el Señor en su palabra, en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Este confinamiento nos está llevando, a mí no me cabe la menor duda, no me cabe pero ni la más mínima duda de que este confinamiento en el que nos ha puesto el Señor a un precio muy alto y muy doloroso para Él, porque se están perdiendo miles de vidas, es con el propósito de que hagamos un alto, un pare y regresemos la mirada a Jesucristo, al dador de la vida. Le hemos dado la espalda a aquel que nos dio la vida. Pero yo creo que es momento de recapacitar en nuestros caminos y reconocer que no hemos estado haciendo las cosas tan bien como creíamos que le estábamos haciendo, y mirar a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
Busca de Cristo en este momento. Haz un pare a tu vida ahí en tu habitación, en tu casa, en tu confinamiento, y reconoce a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y vive para el Señor, y verás que tu vida va a ser totalmente distinta. Dios te bendiga.